Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión número 4 de Introducción a la Administración Financiera. Me da gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a la sesión 4 del día 3 de mayo del 2018, siendo 8:28, ¿sí? De la noche. Bien, bueno, pues vamos a esperar un poquito a que se incorporen nuestros demás compañeros. Voy a permanecer en silencio unos 5 minutitos con la finalidad de poder esperar a los demás compañeros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Enseguida volvemos.
Bien, bueno, buenas noches. Pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar y bueno, pues esta es la sesión 4 y es nuestra última sesión que nosotros vamos a estar viendo. Así es que bueno, pues me da gusto que me escuchen y vamos a comenzar. En esta última sesión nosotros estuvimos viendo y estamos viendo todavía temas muy interesantes como es punto de equilibrio, riesgo, incertidumbre, costo de capital y la importancia de cada uno de estos rubros dentro de perdón, dentro de la operación financiera de cualquier organización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en este momento, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere primeramente el costo de capital y el costo de capital nos dice que representa la tasa de rendimiento mínima que se debe de obtener de las inversiones, es decir, es la tasa de rendimiento o de retorno esperada por aquellos que financian a la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos temas ya no son tan nuevos para nosotros, ya en otros momentos nosotros hemos visto a qué se refiere, sí, la tasa interna de rendimiento, en este caso nosotros le llamamos costo de capital, ¿de acuerdo? Entonces el costo de capital es sumamente importante para las empresas, ya que este costo de capital lo que nos permite es precisamente ver el rendimiento que nosotros vamos a ir obteniendo, ¿sí? De cualquier operación, perdón, que se haga dentro de la organización, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, este costo de capital nos dice que, bueno, es la tasa de rendimiento mínima que debe de obtener nuestras inversiones. Recordemos que, bueno, que el capital es un factor de producción necesario y que al igual que cualquier otro factor dentro de una organización, pues este capital tiene un costo. El costo de cada componente se denomina costo componente de ese tipo particular del capital que nosotros estemos hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, recordemos que hemos venido nosotros viendo el ejemplo de la voladora, donde precisamente cuando ésta pide dinero a un 10% de interés, su costo componente de deuda, pues es el 10% de interés que nosotros de entrada ya estamos debiendo, ¿de acuerdo? Y que además estamos comprometidos a pagar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto nosotros lo que veríamos, ¿sí? Es precisamente a qué se refiere el costo de capital antes de entrar a ver la otra parte que genera el costo de capital, que sería el costo de la deuda. Entonces, bueno, pues aquí les dejo un día de los acostumbrados videos con la finalidad de que nos quede más claro en el video de existir alguna duda a qué se refiere el costo de capital. Se los voy a mostrar para que lo escuchemos y podamos comentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo. Espero les guste.
Ok, bien. Bueno, entonces, como lo vimos, sí, de una manera mucho más sencilla y clara, ya nos dice aquí que el costo de capital es precisamente la tasa de rendimiento, ¿sí? Que los gerentes, bueno, buscan obtener hoy en día. Nos hablaba también de un costo de oportunidad, que es lo que nos, bueno, ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, me parece, que es lo que nosotros dejamos de ganar por alguna decisión que tomamos diferente a otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, pues nosotros íbamos a ver lo que era el costo de la deuda, que es precisamente el nivel de endeudamiento, bueno, de lo comprometido que nosotros tenemos para pagar dentro de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, el costo de la deuda después de impuestos, ¿sí? O RDT, es la tasa de interés sobre la deuda, menos los ahorros fiscales, ¿sí? Que resultan debido a que los intereses pues son deducibles de impuestos, ¿no? De entrada no debemos de perder esta parte donde nos dice que precisamente parte de los impuestos pues son deducibles y por lo tanto pues no se considera todo el importe completo, ¿sí? Y esto es lo mismo que RD multiplicado por 1 menos T, donde T es la tasa fiscal de la empresa que nosotros utilizamos para el pago de impuestos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver ahora la parte de la fórmula, donde nos dice que es R de T es igual a RD menos RD por P, ¿de acuerdo? Que bueno, esto la quise poner las fórmulas en esta sesión, porque de alguna manera, bueno, pues nosotros podemos recordar más fácil lo que vimos dentro de las lecciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la estoy yo, en este caso, poniendo, ¿de acuerdo? Ok, bien. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver, regreso a la, ay Dios, a la fórmula, permítanme un segundito, regreso a la fórmula y veíamos la fórmula del costo de la deuda, ¿sí? Para después pasar al costo de las acciones preferentes que también son parte del costo de capital. Y entonces, bueno, aquí nos dice que el costo de las acciones preferentes, nos dice que existen dos tipos de acciones en las empresas, las acciones comunes y las acciones preferentes, ¿de acuerdo? Las comunes son aquellas que dan derecho a votar en las decisiones de la empresa y sí, o sea, donde se puede hacer un consenso y además puede existir un voto como tal, ¿de acuerdo? En el caso de las acciones preferentes que no tienen derecho a voto, pero que llevan prioridad en el pago de dividendos, es decir, aquí no hay tanto el derecho al voto, pero los dividendos es de los primeros pagos que busca que se hagan, ¿de acuerdo? Por encima, inclusive, de las acciones eh, comunes como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre acciones comunes y preferentes, ¿ok? Aquí en las comunes, recordemos la imagen, sí, que nos presentaba la elección. Bueno, eran muchas personas porque todas tenían derecho al voto. Y en las preferentes no eran tantas personas porque a lo mejor no tenían tanto derecho al voto, pero sí a la parte de los dividendos. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora bien, también nos habla, aparte de acciones comunes y preferentes, nos dice que el dividendo, o en este caso el pago que nosotros hacemos a los socios, ¿sí? Está directamente relacionado con acciones preferentes y esto es constante. Y las acciones preferentes no tienen un vencimiento determinado, por lo tanto, representan una perpetuidad, ¿no? Lo cual es muy importante tomar en cuenta y considerar y además determinar que no tienen un vencimiento como tal y que siempre, ¿sí? Están ahí presentes, ¿no? A perpetuidad. Ahora bien, el costo de las acciones preferentes es el rendimiento que los inversionistas esperan recibir, lógicamente, ¿no? Estas ganancias, estos rendimientos, ¿sí? Y se calcula al dividir los dividendos o los pagos que se van a hacer entre el precio neto de la emisión, ¿no? El precio neto de la emisión de la acción que se hizo. La fórmula, sí, se las vuelvo a, les presento la fórmula,
sí, para que no se nos salga de alguna manera tan desconocido el tema. La fórmula es RDT es igual a DPS entre P0 por 1 menos F, donde DPS es el dividendo a pagar, ¿sí?, a los accionistas, P es el precio de venta y F es el costo de la emisión de esas acciones. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿Ok? Sí, nos queda claro, a eso se refiere lo que son las acciones preferentes y el pago del dividendo como tal. Ahora bien, espero que nos haya quedado claro la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes, inclusive el cálculo de las mismas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, aquí es importante entender que, bueno, tanto los empresarios grandes como pequeños siempre necesitan estar financiando sus actividades y para eso, bueno, pues es importante recurrir a distintas herramientas que permiten, ¿sí?, a los poseedores del capital, ¿sí?, y que desean acrecentar su valor, prestarlo a empresarios a cambio de un beneficio, ¿no? Estas son otras formas de financiamiento que finalmente buscan subsanar, ¿no?, esta parte o estas necesidades de la empresa. De este modo se dinamiza la economía y se generan oportunidades para que las empresas puedan producir más y sobre todo generen más empleo de mano de obra. ¿Sale? Aunque lógicamente cuando nosotros hablamos de emprendedores o pequeños empresarios, no es tan sencillo, no es tan fácil obtener este financiamiento a un costo razonable, puesto que todavía no hay tanto acceso por parte de las empresas pequeñas y medianas a este tipo de financiamiento como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver la estructura del capital, de qué se compone nuestro capital. Y nos dice que, bueno, la estructura del capital es la combinación de la deuda y capital que se utiliza para financiar las actividades de las que ya estuvimos comentando hace unos momentos de una empresa. Esto se refiere a la forma en que las operaciones están financiadas, con deuda, ya sea con deuda que nosotros adquirimos o con aportación de los socios, ¿de acuerdo? Es decir, incremento de capital, el llamado capital contable, capital social, que los socios van aportando, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que aquí hablamos de dos formas de financiamiento, la deuda que nosotros adquirimos por cualquier otro concepto, pero también la parte del capital, ¿sí?, que van aportando los socios. Ahora bien, las empresas eligen la mezcla de deuda y capital que desean tener, pues, para financiar su activo. Y cuando los inversionistas ya están dispuestos a proporcionar esos fondos para que se pueda financiar la organización, la estructura de capital óptima es aquella que ofrece un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento, ¿sí?, de ese dinero que se va a prestar o que se va a dar, ¿sí?, para alcanzar la meta última de maximizar el precio de las acciones. Entonces, perdón, aquí entre los rubros que más importan es la parte de riesgo y rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos que, bueno, finalmente todas las empresas siempre están en una constante búsqueda de qué hacer para obtener mayores recursos, y ya sea que la obtengan a través de sus socios o bien la obtengan a través del uso de una deuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver que existen 4 factores básicos que influyen en las decisiones relativas a la estructura de capital. ¿De acuerdo? Primero es el riesgo de negocios de la empresa, o sea, qué tanto es el riesgo que va a adquirir al invertir y todo este tipo de situaciones que tienen que ver con el dinero. La segunda es la posición fiscal de la empresa, la cual esta tiene que ver directamente con su situación ante Hacienda, impuestos y demás. La tercera es la la flexibilidad financiera de la empresa,
que esto se refiere precisamente a qué tantos movimientos se pueden hacer dentro de la organización. No es qué tan dispuesta esté, porque evidentemente debe de haber mucha disposición cuando hablamos de inversiones o cuando hablamos de riesgo, ¿de acuerdo? Pero más bien qué tantos movimientos está dispuesta a hacer para generar este financiamiento sano. Y por último, la actitud conservadora o audaz de estos administradores en cuanto al endeudamiento, es decir, qué tantos cambios vamos a hacer, qué tantos riesgos vamos a correr, qué herramientas vamos a utilizar, que nos generen mucha ganancia, poca ganancia, mediana ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es lo que nosotros vamos a ir determinando, ¿de acuerdo? A esto se refiere la parte de la estructura de capital. Bien, bueno, vamos a ver las diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Lógicamente, ubicando que las empresas buscan financiamientos básicos por dos cosas, que ya los hemos venido comentando, no quiero sonar muy repetitiva, pero es importante seguirlo considerando. Para expandir operaciones o para sostener lo que actualmente realizan y tienen, ¿de acuerdo? Entonces, siempre son esas dos razones básicas dentro de la empresa. O es para expandir operaciones donde ya la empresa quiere crecer, esos son sus objetivos principales, o también tener liquidez, ¿no? O sea, seguir sosteniendo la situación que tienen hasta ahorita dentro de la empresa. Y las fuentes de donde pueden obtener este financiamiento son muy variadas y son muchísimas, ¿sí? El ejemplo que yo les puse aquí es un video que vamos a ver enseguida, donde son algunos ejemplos de las fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, espero lo disfruten.
Bien, bueno, pues ya estuvimos viendo las fuentes de financiamiento. Les puse este video, aunado al video que ya habíamos visto en la lección en esta semana, porque fue un video mucho más completo donde no nada más se limita a una, dos o tres fuentes de financiamiento, sino en realidad también maneja muchas otras fuentes de financiamiento más, ¿de acuerdo? Con la finalidad de que podamos entender que hay muchas formas de que una empresa pueda financiarse sin mayor problema, ¿de acuerdo? Espero les haya gustado el video, la verdad es que es interesante que pues conozcamos todas o más fuentes de financiamiento con la finalidad de saber ¿sí? De qué tanto podemos nosotros echar mano en determinado momento, inclusive viendo los objetivos, ¿no? Que tiene la organización de cómo conseguir dinero y para qué. No siempre son las mismas fuentes de financiamiento, ni en todos los casos, ni para todos los objetivos, sino sí existe una variación importante en función de los objetivos que la empresa busca. Entonces, estas son las fuentes más comunes, vuelvo a repetir, yo les puse un video un poquito más completo de lo que vimos en la lección, es parte del para complementar con la finalidad de que no nos casemos nada más con la idea de una o dos fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Ahora bien, las empresas, bueno, pues solo pueden obtener financiamiento de dos tipos, ya lo habíamos visto, de deuda y de capital. De hecho, utilidades retenidas y demás, pues es un rubro de capital. En la combinación óptima entre estos dos elementos, en donde las empresas buscan el balance de capital. Aquí lo fundamental es ver de dónde obtengo el financiamiento y obtenerlo, ¿no? Sobre todo, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otro tema súper importante después de que ya vimos costo de capital, la estructura de capital. Otro tema sumamente importante que vamos a ver ahorita es el de punto de equilibrio. El punto de equilibrio, chavos, muchos de ustedes que trabajan seguramente no es la primera vez que lo han oído o lo han visto, sí, quizá calcularlo a lo mejor sí, pero permítanme. Ya, perdón, disculpen el ruido. Bien, bueno, comentaba que la parte del punto de equilibrio es sumamente importante, porque aunque muchas veces a lo mejor no lo hemos calculado, sí hemos oído hablar de él, y sobre todo, pues aquí es importante entender que el punto de equilibrio, como el nombre lo dice, es la parte donde nosotros vamos a ver qué tan conveniente y qué tan redituable es ciertas operaciones en la empresa, qué tanto financiamiento nos van a otorgar y sobre todo ganancias y utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refiere el punto de equilibrio, el cual, bueno, pues en cualquier empresa siempre es importante llevar a cabo, en cualquier empresa siempre es importante llevar a cabo el cálculo como tal, de acuerdo de este punto de equilibrio. Ahora bien, bueno, de este punto de equilibrio, lo que nosotros podemos decir, ¿sí? De este punto de equilibrio, es que, ¿sí? Pues lo que comentábamos ya en clases anteriores, nosotros ya habíamos visto los procedimientos para evaluar proyectos de inversión, a fin de asegurar pues que solo se invierta en los que lógicamente sean rentables, nos dejen una ganancia y sean los óptimos. Además conocimos también la manera en que las empresas financian sus operaciones, ¿no? Que ya lo venimos hablando, es por dos medios únicamente, por deuda que nosotros adquirimos o por capital, de los cuales el video que acabamos de ver, bueno, pues se engloba a todas estas dos partes, tanto de deuda como de capital, así como el costo que representa para ellos, ¿de acuerdo? Todo esto parte de un supuesto de una empresa, pues que genera utilidades para poder realizar inversiones, por lo cual es muy importante conocer el punto de equilibrio donde se comienzan precisamente a generar estas utilidades o a partir de qué, cuál es el punto, sí, el momento
idóneo o indicado donde empezamos a generar utilidades, ¿de acuerdo? Para ello, todos los gastos, es importante que en el punto de equilibrio entendamos que todos los gastos deben de estar cubiertos, es el punto donde ni se gana ni se pierde y por eso mismo nosotros le llamamos como tal punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de punto de equilibrio. ¿Sí? El primero es el punto de equilibrio en pesos y el otro es el punto de equilibrio en unidades. Ambos es sumamente importante entender que se tienen que calcular. ¿Por qué? En pesos, porque es la parte financiera, la del dinero. ¿De acuerdo? Sí, que nos dice cuánto es el punto ideal de nosotros para invertir y de ganancias. O sea, en qué momento nos decía la diapositiva anterior, ni perdemos ni ganamos. En el caso del punto de equilibrio en unidades, pues lógicamente este nos va a pegar directamente en la parte de almacén, en la parte de compras, en la parte de proveedores. Por lo mismo se vuelve trascendental el buscar la cantidad exacta, ¿sí?, de materia prima, de mercancía o de productos que nosotros requerimos, ¿de acuerdo? Para poder entender un poquito mejor, les voy a poner otro videíto, es igual de cortito que los anteriores, sí, con la finalidad de que nos quede un poquito más claro acerca del análisis del punto de equilibrio. Quizá varía un poquito el punto de vista en cuanto a lo que hemos explicado, pero bueno, la finalidad, así como las fuentes de financiamiento anterior que puse en el video, la finalidad de estos videos es ampliar la información, que muchas veces en diapositivas no las damos o que por cuestiones de hacer más entendible una materia, no es que omitamos, es que simplemente hay variaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esta parte, ¿sí? De análisis de punto de equilibrio. Espero lo disfruten. Perdón, lo vuelvo a repetir porque me parece que se cortó en algún momento. Sí, es en silencio el video, no se preocupen por si no escuchan el sonido, pero sí es importante que lo leamos.
Bien, bueno, lo que nosotros vimos ahorita fue un sencillo cálculo del punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Un sencillo cálculo del punto de equilibrio donde definitivamente sí nos hablaba de costos fijos, nos hablaba de precio de venta, de costos variables y demás, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita nosotros vamos a ver dentro de esta diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver primero, recordemos que hablábamos de dos puntos de equilibrio, uno en pesos y en otro en unidades. Vamos a ver el punto de equilibrio en pesos, donde nos dice que es el punto en el cual las ventas apenas cubren los costos operativos, es decir, el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, recordando que de ahí partimos nosotros de lo que es punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, también muestra. También muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas operativas de la empresa. Bien, ya sea que las ventas excedan o sean inferiores a ese punto. Entonces, aparte de que nos dice como el punto ideal, nos indica el punto ideal, también nos indica si estamos abajo o estamos por arriba. La fórmula para calcular el punto de equilibrio es con la que ya habíamos visto en el video, aquí la presento muchísimo más sencilla. La cual nos dice que es costos fijos entre 1 de menos costos variables entre el precio de venta por unidad. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder obtener en pesos el punto de equilibrio ideal, idóneo, justamente el punto donde la empresa ni gana ni pierde, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver nosotros en este momento si el punto de equilibrio, pero en unidades. Y nos dice aquí que, bueno, es el punto donde la empresa no gana ni pierde, nuevamente mismo precepto desde el punto de vista de las unidades a vender, ¿no? Entonces aquí comentábamos que esto le pega directamente a la parte de almacén, a la parte de inventarios, a la parte de proveedores, a la parte de compras, ¿de acuerdo? Porque aquí hablamos de piezas en específico, ¿de acuerdo? El conteo es en piezas. Para calcular el punto de equilibrio en unidades se utiliza la siguiente fórmula, ¿de acuerdo? Costos fijos entre precio de venta por unidad menos costos variables, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, son fórmulas como muy lógicas, pero además también muy sencillas una vez que nosotros obtenemos los importes correctos de la parte de costos fijos, costos variables y demás. ¿Sí? Espero que haya quedado entendido esta parte del punto de equilibrio, ya que esta parte del punto de equilibrio es la que nos va a permitir, por supuesto, poder determinar ¿sí? Hasta qué punto la empresa estamos, ¿no? Como se dice en medio, o sea, ni perdimos ni ganamos, pero tenemos todavía la oportunidad de poder seguir saliendo adelante, ¿no? Y inclusive el punto de equilibrio nos va a permitir ver hasta qué punto podemos financiar la empresa e inclusive realizar un estudio de qué tipo de financiamientos de los que ya vimos anteriormente nos convienen, de acuerdo a esto se refiere, ¿sí? Ahora bien, ya hemos hablado del punto de equilibrio, del costo de capital, pero también de lo que hablamos nosotros es de la parte de riesgo y rendimiento como tal, ¿de acuerdo? La parte de riesgo y rendimiento es sumamente importante porque siempre cualquier inversión o cualquier financiamiento que nosotros tengamos, sí, cualquier financiamiento o cualquier deuda que nosotros tengamos, es importante, o inversión, perdón, es importante considerar la parte del riesgo, pero también la parte del rendimiento. Que si recuerdan, estos dos puntitos nosotros los fuimos a tocar o los tocamos apenas en las primeras diapositivas de costo de capital, ¿no? Que nos explicaba que era parte de lo que rodeaba a una operación. Entonces, bueno, vamos a ver a qué le llamamos riesgo y rendimiento y nos dice que, bueno, en toda inversión que se realiza
económica se elabora un escenario donde se proyectan ingresos, gastos, operaciones, acciones, planes, etcétera. Situación que podría o no llevarse a cabo, ¿de acuerdo? Pero hay que considerar este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? También existen variables que no se pueden controlar. Por ejemplo, sobre todo las variables políticas, las variables económicas que salen fuera de la organización. Por ejemplo, una crisis, ¿no? Una crisis inclusive social también le puede pegar adentro de la organización, una crisis económica, un aumento de la inflación, una variación en el tipo de cambio del dólar, por ejemplo, sí, son factores de tipo externo que muchas veces salen fuera de nuestro control y que nosotros pues no podemos controlar del todo como quisiéramos. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con estos factores que se van presentando, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos aspectos pues son algunos ejemplos nada más de lo que nos podría afectar dentro de cualquier proyecto de inversión, ¿no? Es decir, lo que generaría un riesgo en la inversión. Ahora bien, el riesgo de inversión entonces lo podemos definir como la posibilidad real de ganar dinero, ¿sí? De ganar dinero, pero también la posibilidad real, ¿sí? De, aparte de ganar dinero, es de ganar también un rendimiento distinto al esperado. Por eso es el riesgo, porque tratamos de obtener cosas diferentes a lo esperado, pero pues lógicamente hay una variable de riesgo, de incertidumbre que nosotros tenemos que correr, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí les voy a poner otro videíto, ya es el último videíto corto acerca de lo que es el riesgo, para que nos pueda quedar un poquitito más claro, ¿de acuerdo? Entonces, espero les guste, ¿sí? Vamos a verlo, ahorita se los muestro, enseguida se está. Es sin sonido, no se preocupen si no lo escuchan.
Bien, bueno, pues ya estuvimos viendo el video acerca de lo que es un riesgo, ¿no? El ejemplo de una pizzería y comida mexicana. Entonces, como verán, bueno, pues cualquier tipo de inversión siempre genera, ¿no? Cualquier riesgo o incertidumbre, ¿sí? La probabilidad de un evento es la posibilidad de que éste ocurra. Si se hace lista de todos los eventos o resultados posibles y si a cada uno se le asigna una probabilidad, la lista recibirá el nombre de distribución de probabilidad, ¿no? Porque aquí por evento nosotros estamos haciendo una lista y le estamos dando, por evento le estamos dando, sí, una probabilidad de que pueda suceder el evento como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, las probabilidades también aplican a los posibles resultados dentro de una inversión, por supuesto, ¿no? La probabilidad de que ocurra o de que no ocurra o de cuánto puede ocurrir. Si compraras un bono, esperaría recibir un interés sobre él. Estos pagos de interés constituirán una tasa de rendimiento sobre la inversión que nosotros estamos haciendo. Dicha inversión tiene dos resultados posibles. El emisor hace los pagos de interés o el emisor incumple con el pago de interés, ¿no? Aquí lo único que nos queda claro es la parte de la inversión que hacemos sí, al comprar un bono y el interés que esperamos recibir sí, de esta compra que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto mayor sea la probabilidad de incumplimiento con el pago del interés, pues mayor será el riesgo del bono. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la tasa de rendimiento que se requerirá para invertir en el bono, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor riesgo, mayor rendimiento, claro, siempre ha sido así, entonces tan solo nosotros lo podemos ver en algunas empresas, ¿sí? Donde definitivamente en muchas de estas empresas que invierten en acciones o cualquier instrumento de deuda, ¿sí? A mayor riesgo el rendimiento es mayor. O sea, sí puedes ganar mucho más, pero también la realidad es que estás arriesgando en un porcentaje mucho más alto a estas operaciones que son como de riesgo más seguro, donde pues tu rendimiento es mucho menor, pero también la realidad es que tu riesgo es muy, muy bajito, ¿no? Entonces, siempre hay como que un instrumento, una fuente necesaria para cualquier tipo de inversión que nosotros queramos realizar como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, para precisamente ver esta parte de la probabilidad de riesgo o de la distribución de la probabilidad, ¿sí? Utilizamos algo llamado herramienta para medir el riesgo. Entonces, bueno, debido a que el riesgo es la variabilidad precisamente de los rendimientos hacia abajo, hacia arriba, muy alto o muy bajo, es posible medir lo estrecho precisamente de esta distribución de probabilidades, ¿sí? De los resultados que nosotros queremos obtener. Para ello, la medición que se usa con mayor frecuencia pues es la desviación estándar. Cuanto menor sea la desviación estándar, pues más estrechas son las distribuciones de probabilidad y en consecuencia más bajo será el riesgo asociado a la inversión. Recordemos, digo, la desviación estándar es una ecuación que muchas veces nosotros hemos visto en distintas materias y que como se llama, ¿no? Como el nombre dice desviación, muestra precisamente una modificación, una apertura, una salida de rumbo de lo esperado. Entonces, por eso, entre menos esté pronunciada esta salida, lógicamente nuestra inversión corre menor riesgo, ¿de acuerdo? O será más bajo. Aquí utilizamos alguna nomenclatura, la cual la puse para recordarla, ¿sí? La cual es, gato es igual al número de eventos posibles, ¿de acuerdo? O bien podría ser N en algunos libros. JI es el rendimiento esperado, es decir, la cantidad o porcentaje que nosotros esperamos recibir de dicha inversión. AM es la probabilidad, es decir, la probabilidad de que se reciba si efectivamente el pago, ¿de acuerdo? A esto se refiere como tal, ¿sí? Sí, a esto se refiere como tal la parte de AM, ¿de acuerdo?
Entonces, si se fijan, bueno, finalmente una de las grandes herramientas que nos sirve, pues es la parte de la desviación estándar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere como tal, para que podamos tenerlo presente, ¿sí? Y bueno, para que lo podamos tener presente, ¿sí? Para el cálculo del riesgo y rendimiento, es importante siempre considerarlo. Ya por último, vamos a ver la metodología, perdón, para calcular el retorno esperado, es decir, el CAP, o sea, PM, ¿de acuerdo? También conocido como CAP, por sus siglas en inglés, es el modelo que se usa para determinar el rendimiento requerido sobre una acción, con base en el supuesto de que cualquier rendimiento debe ser igual al rendimiento libre de riesgo más una prima que refleje el riesgo no diversificable del activo. O sea, es lo esperado, el rendimiento esperado más una prima, ¿sí? Que refleje un riesgo que no fue muy amplio, sí, del activo que nosotros tenemos, ¿no? Con el que vamos a invertir. Ahora, el CAPMAN muestra cómo se usa el riesgo relevante de una inversión medido por su coeficiente beta, aquí metemos ya otro coeficiente llamado beta, por su coeficiente beta, para determinar la tasa de rendimiento adecuada de una inversión. Aquí utilizamos ya un nuevo componente llamado beta, ¿sí? Bien, a continuación, bueno, pues analizaremos la terminología que se utiliza para la elaboración de este modelo CAPM, el cual es beta, que era lo que les comentaba, ¿no? El rendimiento libre del mercado, ¿sí? Y el rendimiento estimado del activo, ¿de acuerdo? Entonces entran tres factores. Beta, que como lo vimos ahorita, tiene que ver con un coeficiente para determinar el rendimiento, ¿sí? Aquí ya lo utilizamos. Tiene que ver con rendimiento libre del mercado. También, ¿sí? Y también tiene que ver con rendimiento estimado del activo. ¿De acuerdo? Entonces son los tres factores para que podamos considerarlo en futuros cálculos. Sí, son los tres factores que nosotros vamos a utilizar como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Beta, pues dijimos que es la medida de volatilidad de un activo en el mercado. ¿Sí? A mayor beta, mayor volatilidad en el momento de un cambio en el mercado, en el momento de la operación. ¿De acuerdo? Ahora, el rendimiento libre de mercado es la tasa libre de riesgo existente en el mercado que se quiere cotizar. ¿De acuerdo? Entonces aquí es la tasa libre de riesgo. Y el rendimiento estimado del activo es el rendimiento que el mercado otorga a inversiones similares, ¿no? O sea, sí que ver los precios del mercado que muchas veces nosotros oímos que en las inversiones se consultan, ¿no? Los precios del mercado, bueno, pues se refiere a esta parte, ¿de acuerdo? La fórmula es E por RI, ¿de acuerdo? Es igual a RF más beta I por RM menos RF, donde RF es el rendimiento libre del mercado, BI es beta del activo y RM es el rendimiento estimado del activo, que son los tres factores que hasta ahorita nosotros habíamos ya comentado. Y el resultado pues nos mostrará el rendimiento real que nos proporcionaría la colocación
de alguna acción en el mercado. Es decir, ya nos decidimos por colocar alguna acción en el mercado y esto tendría que ver con el rendimiento real que nosotros vamos a obtener de la colocación de esa acción dentro del mercado. Entonces, por eso aquí es importante entender que todos los factores juegan y tienen un papel primordial dentro de cualquier tipo de inversión, ¿sí? Y que además lo importante aquí del costo de capital, que es por donde empezamos, saber el rendimiento, perdón, que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Sí, esto es de alguna manera un pequeño repaso de lo que nosotros estuvimos viendo esta última semana, ¿de acuerdo? Les recuerdo que, bueno, con esto estaríamos terminando la sesión número 4, pero al mismo tiempo estaríamos terminando nuestra materia, ¿sí? La cual no termina hoy, ¿sí? Ojo ahí, les invito a que en la sección de anuncios verifiquen, ahí pusimos un anuncio en el cual nos dice fechas y horarios de entrega. Les invito a que lo lean, lo chequen, con la finalidad de que no se pasen las fechas de entrega. Me han comentado mucho de las penalizaciones. Bueno, cabe mencionar, está estipulado desde el día 1 que hay una tabla de penalización, por lo cual les invito a entregar a tiempo. No quiere decir que no entreguen todo, pero que también estén conscientes que va a haber una penalización de actividades que no se entreguen al día, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por toda su atención, sí, a esta sesión número 4 de introducción a la administración financiera, ¿sí? Y bueno, pues como siempre es un gusto haberlos conocido, ¿sí? Y sobre todo ver el trabajo tan arduo y sobre todo tan talentoso que me han presentado en las actividades semana a semana, ¿de acuerdo? Agradezco mucho la oportunidad de haber sido su tutora, de haber estado en contacto con ustedes por medio de las sesiones, por medio de Pregúntale al Tutor, por medio de Yammer, que siempre se me ha hecho una excelente herramienta. Entonces, muchísimas gracias, de verdad un gusto haber estado con ustedes, un verdadero honor. Sí, les deseo todo el éxito del mundo en cualquiera de los planes que emprendan y sobre todo que cada una de las cosas que vean en sus materias y que vayan aprendiendo de sus materias, aquí lo importante no es aprenderlas en el sentido de memorizar, sino en el sentido de aplicar, ¿de acuerdo? Eso es lo verdaderamente importante, que día a día lo podamos aplicar dentro del ámbito laboral en el que nos desarrollamos, ¿sí? Muchísimas gracias, bonita noche, gracias por su atención. Cualquier duda, vuelvo a repetir, estoy en Yammer, pregúntale al tutor, ¿sí? Y pues espero sus actividades finales en las fechas estipuladas, establecidas, ¿sí? Que no se nos pasen, por favor. Y la semana entrante estarán ya puestas el total de sus calificaciones, ya totalmente asentado, para que no haya ninguna duda, ¿sí? Muchísimas gracias y bonita noche.